Saludos amigos, prepárense que hoy les tenemos una verdadera primicia que hará saltar a todo Perú y Bolivia. Se viene un feat en ritmo de cumbia que unirá las voces de Stephanie Aguilar con los Taquilleros del Amor. Esta noticia, como todas las que presentamos en nuestro canal de YouTube, es confirmado. Aquí no especulamos, por el contrario, mostramos pruebas que respaldan cada una de nuestras palabras. Y una de las pruebas es este flyer que aún no se lanzó por redes sociales y que presentamos en calidad de exclusividad. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién se comunicó con quién para trabajar este feat? Aquí las respuestas. Las conversaciones empezaron hace ya varios meses y tras intercambiar ideas y ponerse de acuerdo en algunos detalles musicales, se pusieron a trabajar no a 100, sino a 1000%. Vamos con la primera pepa, o sea, el primer dato que estamos seguros muchos nos copiarán para hacer sus notas. El título de la canción es Amor Imposible, y como su nombre lo indica, habla de una relación donde hay amor de un solo lado, con sentimientos encontrados, un amor no real y sostenido, por decirlo de alguna manera, en una fantasía. Segundo dato, anota bien, amigo copión, el feat está avanzado en más del 90%. La grabación de las voces se hizo por separado, vale decir, Stephanie Aguilar grabó su parte en su estudio en Cochabamba, mientras que los Taquilleros del Amor lo hicieron en la ciudad de los vientos, Juliaca. Tercer dato. La composición, como no podía ser de otra manera, es del gran Weimar Aguilar, en letra y música, y también responsable de la producción general del tema, que según la fuente a la que tuvimos acceso, promete convertirse en un gran éxito. De esta manera, nos dicen, la cantante cochabambina marca el inicio de una serie de trabajos con el que buscará meterse de lleno en el mercado de la cumbia a nivel internacional. Los Taquilleros son los primeros, pero se vienen muchos feats más. Es bueno señalar que para llegar a un acuerdo y desarrollar este trabajo musical fue bastante rápido, y eso gracias a la gran amistad que tiene Stephanie con los cumbiamberos sureños, la misma que nació cuando ambos vestían la camiseta de Alza Producciones. Antes de seguir con más datos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Ahora sí vamos con un cuarto dato. Según nuestra fuente, aún no existe una fecha oficial para el estreno de este feat. Sin embargo, todo parece apuntar que será en el mes de febrero. Posiblemente, dice nuestro informante, para el Día del Amor y la Amistad, o sea, el 14 de febrero. Quinto dato. Aún no se han puesto de acuerdo para la grabación del videoclip, pues está abierta la posibilidad que se realice tanto en Cochabamba como en Juliaca. Eso dependerá de la agenda de compromiso de ambos artistas. Quizás, dice nuestra fuente, se aproveche para grabarlo en el próximo viaje de los Taquilleros a Bolivia o cuando Stephanie llegue al Perú con su espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos y premiarnos con su preferencia.
Nuestro compromiso es seguir llevándoles la mejor información y exclusivas que tanto te gustan. Soy Eduardo Chacón y ahora sí me voy a leer los comentarios, esperando que nos des una opinión y de paso nos señales de dónde nos escribes.